Bienvenidos a Los Lectores, información con hechos para contrarrestar la desinformación. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Se llama Unir con la palabra, y hispanos en los Estados Unidos. Hoy tenemos un invitado muy especial, y bueno, especial lo digo porque ha sido un honor los últimos meses trabajar con él aquí en We Are Más. Es el director creativo de We Are Más, Marcel Santos, que ha sido de gran ayuda para crear estos podcasts. Y bueno, pues viene con mucha experiencia desde Colombia y es interesante y ha sido muy bueno tener su perspectiva como hispano que viene de otro país, viendo cómo es la política, el gobierno, cómo funcionan las cosas por medio de sus ojos. Entonces es un gusto tenerte aquí con nosotros, Marcel. Gracias, Evelyn. Gracias por esta invitación, por hacer parte de We Are Más y de este programa podcast Los Lectores. Bueno, yo soy colombiano de Medellín, comunicador y publicista y especialista en estudios políticos. Durante mi vida he trabajado en muchas cosas, básicamente creando contenido, haciendo comunicación, redactando en radio o en televisión. Y es un honor poder tener unas raíces latinas y poder contribuir. Yo creo que la creatividad, yo creo que la comunicación hace parte transversal de lo que somos como latinos, como hispanos, y ese aporte desde el talento que le podemos hacer a la cultura de los Estados Unidos. El asunto está en determinar cuál es nuestra identidad, una identidad que tiene que ser partiendo del lenguaje, pero también desde el talento, desde la innovación y desde las capacidades que tenemos como hispanos y latinos. No, pues la verdad ha sido, yo creo que estos 6 meses han sido un trabajo interesante porque creo que nos hemos enfocado mucho en la importancia de contrarrestar la desinformación a través de We Are Más, con el trabajo que hacemos por medio de estos podcasts. Pues nos sentimos muy orgullosos porque cada vez que nos reunimos con alguien o hablamos con alguien, dicen, oye, esto es algo diferente, esto es algo que usualmente lo que estamos viendo allá afuera, y de pronto puedes hablar de eso, pero lo que estamos viendo allá afuera es muchas veces la gente es de quejarse, ¿no? Quejarse que hay un problema, que está pasando esto, que vamos a hacer, que vamos a hacer. Y yo creo que lo que nosotros dijimos fue, toca actuar. O sea, esto tú y yo bien lo sabemos, nadie, para que sepan, nadie nos está dando dinero por esto. Esto está financiado por We Are Más y lo hacemos porque es necesario. Entonces, ¿qué piensas de eso? ¿Qué es tu perspectiva en términos de tu experiencia viniendo de Colombia y viniendo y viendo cómo son las cosas acá en esa perspectiva? Después voy a hacer otras preguntitas también que tienen que ver con el tema de la desinformación y el tema de la palabra. Bueno, no, una pregunta muy amplia, pero bueno, creo que el primer punto tiene que ver con venir de Latinoamérica, ¿sí? Al venir de Latinoamérica, pues tenemos todo el proceso creativo dentro de nosotros. En el día a día, los latinoamericanos, hispanohablantes, específicamente, pues, país Colombia, nos la jugamos todos los días para crear, innovar y mantenernos vivos, ¿cierto? ¿Sí? Dentro del punto de vista de la desinformación, pues usted conoce perfectamente y la audiencia lo sabe, que Colombia lleva atravesando 20 y pico de años, tal vez mucho más, todo el proceso de desinformación. Entonces, ha hecho que ese tema para nosotros los colombianos y los que tenemos una preocupación política de generar opinión y interpretar la información, pues esté muy cercano a nosotros como un acontecimiento que Sí. marca nuestro día a día. Entonces, al llegar a los Estados Unidos, pues uno lo que primero se da cuenta es la enorme oportunidad que hay acá y también cómo se replican esos modelos que se usaron o que se siguen usando en Colombia y que acá se están replicando de esa misma manera, ¿sí? Y Que ojo llevar, que, y ojo que es a veces la misma gente. O sea, ojo que a veces son los mismos. Justamente eso pasó hoy en Twitter, donde
Fuimos muy claros y presentamos los hechos de que la misma gente que está haciendo lo mismo en Colombia son la misma gente que lo está haciendo aquí con los votantes en los dos países. Ojo, usando las mismas tácticas de decir que hubo fraude de elecciones, que hubo que se robaron la elección, que toca tener un plan B. Es preocupante porque hablan de la democracia, pero tristemente eso precisamente es lo que lo debilita. Así es, lo debilita desde el punto de vista de Evelyn, que no se reconocen no solamente los resultados o se da incremento a estrategias de división, que es una de los grandes polarización, que en Colombia pues esa palabra ha sido durante las últimas décadas tal vez la palabra más usada, pero también porque de alguna manera sienten un miedo profundo hacia el cambio, hacia lo nuevo. Y nosotros, como usted lo mencionaba, a través de los lectores, a través de We Are Mass, no le damos la responsabilidad a los medios de comunicación tradicionales porque ellos tienen su propia responsabilidad. Nosotros lo que pensamos a través de We Are Mass y a través de los lectores es que nosotros debemos crear contenido y poco a poco o paso a paso mejor ir creando nuestra propia audiencia y que estos mensajes que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con todo lo que de alguna manera nos interesa como seres humanos y alineados a los derechos humanos, pues esté otra vez en la boca de mucha gente porque se da por sentado de que todos somos X o Y cosa, pero resulta que detrás de ese blanco o negro hay una cantidad de matices que podemos resaltar en cuanto, por supuesto, a las libertades y la democracia y todo lo Ujú. demás, Evelyn. Entonces, básicamente sería como a la primera pregunta, esa sería como una respuesta. Claro. Sí, y lo más importante es que para nosotros, yo creo que es, mira, nosotros nacemos de diferentes ideologías políticas, o sea, crecemos en diferentes familias, crecemos de diferentes formas, pero al final, si nos sentamos en un momento, las cosas que tienen que ver con la dignidad de un ser humano no se deberían discutir. Y además que no solamente eso, pero al final, si nos ponemos a pensar, hay muchas cosas que tenemos todos en común, más que diferentes. Ahora, la siguiente pregunta que tengo es, cómo el poder, y tú que has sido comunicador por tanto tiempo, o sea, has trabajado en Medellín, has trabajado con gobiernos, has trabajado en alcaldías, has trabajado en agencias de publicidad, cuéntame cómo el poder de la palabra puede contrarrestar la desinformación. Bueno, qué pregunta tan interesante. Eso daría como para escribir una enciclopedia más grande que la británica. Sí. Pero básicamente yo creo que recuperando, yo le decía estos días una frase que me llamó muchísimo la atención y es, el futuro está atrás. Un Ujú, astrólogo se encontró con una indígena en Colombia y ella venía bajando la montaña y él subiendo y él le pregunta, ¿qué lleva atrás? Porque ella venía con un bulto atrás y le pregunta, ¿usted qué lleva atrás? Y ella le responde, el futuro ujú, porque el futuro está atrás. Entonces, yo creo que el poder de la palabra para contrarrestar la desinformación tiene que ver con que miremos hacia el pasado. Por eso la historia es tan importante, reconocerla, vivirla, replantearla, leerla, cuestionarla, porque la historia nos enseña a dónde venimos y los errores que hemos cometido. Y hablo de errores cometidos, por supuesto, como seres humanos, pero también por la ancestralidad, por las familias que nos han formado, porque es ahí donde también hay como unas marcas de eso que la familia nos dice que es bueno o malo, ujú, pero de alguna manera también la familia colombiana, la familia paisa, la familia Medellín, la familia latinoamericana deben encontrar sus propios elementos que nos unan. Como hablamos cuando empezamos a crear este contenido de los lectores y este programa y este podcast, hablábamos de ujú, qué nos identifica a los hispanohablantes en los Estados Unidos, que venimos de tantas culturas y que de alguna manera nos identifica hablar un mismo lenguaje. Y ujú, eso es algo que aún no hemos descubierto porque hay comunidades que han logrado hacer una cohesión desde ujú, el respeto de las diferencias
y nosotros de alguna manera todavía no hemos identificado qué nos une, como usted bien decía, y Ujú. hacia dónde podemos dirigirnos. Entonces, la palabra tiene que ver con eso que verbalizo. ¿Sí? Cuando Sí, uno claro. verbaliza en la palabra está decretándolo y está manifestando una realidad que se manifiesta inexorablemente porque tenemos esa capacidad, es el hacer, como Ujú, decía el verbo más no el sustantivo, ¿cierto? Cuando algo se ujú. vuelve verbo desde la palabra, genera la acción y eso es algo que como latinoamericanos, hispanohablantes, hispanos en los Estados Unidos, estamos muy acostumbrados en el hacer desde encontrar la dinámica de ingresar al sistema estadounidense, a ser parte de la sociedad y que seamos aceptados, Ujú. pero no nos preocupamos un poco por retraernos y repreguntarnos eso que vivimos en nuestros países, qué puede aportar directamente. Y lo vemos ahora, como usted decía, con la desinformación. Esos mismos que han llevado esos protocolos, métodos que han funcionado muy bien en otros países, ahora vienen acá a hacer lo mismo, pero con otros Sí. recursos y demás. Entonces es ahí donde para algunos es útil, pero para la gran mayoría, lo que llamamos la masa crítica, pasa Ujú. invisible, pasa transparente y no tomamos acción frente a ello. Pero yo creo que ese es precisamente el punto que, o sea, como asesora, yo siempre le he intentado explicar a las organizaciones o a las compañías acá por décadas. O sea, no solamente es la perspectiva del latinoamericano que llega aquí, pero cómo el latinoamericano que nace en Estados Unidos ve la perspectiva del latinoamericano que llega de Latinoamérica. Y las dos, eso es algo que a mí me parece pues asombroso, pero a la misma vez pues lógico, que han entendido muy bien que la desinformación entra por medio de la cultura, ¿no? La desinformación entra por medio del acento. La desinformación entra por medio de una persona que habla el lenguaje que ellos hablan, que hablan de los lugares que ellos conocen y premeditadamente se enfocan en crear daño para debilitar las mismas instituciones democráticas que existen aquí en Estados Unidos o en Colombia o en cualquier parte del mundo. Tiene el propósito. Pero saben muy bien cómo llegar a ese corazoncito de nosotros, ¿no? De llegar y hacernos sentir que ellos importan. Porque al final del día, cuando tú haces contenido cultural que se enfoca en las subculturas de nuestras culturas, o sea, una cosa es que yo le hable a Marcel como bogotana y otra es que a María, pues que yo le hable a Marcel como paisa, pues. O sea, hace una gran diferencia que hace que Marcel se ría. O sea, es ese punto. Pero lo que yo entiendo y lo que yo veo y lo que me preocupa es que nosotros aquí como latinoamericanos que vivimos y crecimos aquí en Estados Unidos y los que crecimos en Latinoamérica como nosotros, no podemos decir que uno es mejor que el otro, ¿no? Entonces el latinoamericano, por ejemplo, el que es latino, que creció aquí, por ejemplo, tú y yo lo hablamos todo el tiempo, la palabra progresista. Acá progressive. Progressive, progressive, todo es progressive. Y no se dan cuenta que esa palabra progressive para muchos latinoamericanos, pues, ¿qué significa para ti, Marcelo? ¿Qué tiene? Lo que yo he visto y lo que he oído de gente en Latinoamérica, no solo en Colombia, pero puede ser en El Salvador, otros países progresistas, que hasta Trump hizo, los Latinos for Trump hicieron un comercial de gente de izquierda diciendo la palabra progresista dentro de sus discursos. Eso inmediatamente nos toca. Inmediatamente usando la palabra hace que nosotros vayamos corriendo al otro lado o no corremos al otro lado porque el otro lado lo vemos igual de malo. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Mejor yo me quedo en la casita tranquila, mejor no voto o mejor me voy a volver no afiliación política porque cada partido no confío en ellos. Entonces, nuestras palabras, yo creo que es importante que unamos las palabras, que hagamos que la gente, irrelevante si son conservadores, moderados, más liberales,
puedan ellos entender que hay palabras, que hay cosas que nos unen, versus usar una palabra que hace que inmediatamente tengan estrés postraumático porque es una palabra que los ha hecho sentir heridos en el pasado. ¿Qué crees de eso? No, yo creo que hay mucho de razón en lo que plantea, porque así como, asimismo, como planteamos una estrategia, digamos, en redes sociales y vamos a abordar una pieza gráfica y el tono de comunicación para YouTube, para Facebook, o vamos a crear una pieza para un medio impreso como un periódico o una revista, y hay diferentes matices, espacios, formatos y demás. Cuando hablamos de Hispanoamérica o cuando hablamos de latinos o hablamos de hispanos, estamos hablando de que sí, compartimos un lenguaje que es el castellano, el español, pero también que hay enormes diferencias. Es como en Colombia. Hablar de los costeños, santanderianos, los chocuanos, los pastusos son completamente diferentes. Igual pasa en México, igual pasa en otras latitudes de Hispanoamérica. Entonces, es diferenciar y, tener, y vincular, porque es que si hay algo que está reclamando un poco esa misma masa crítica y lo que Wearmas y los lectores está desarrollando tiene que ver con que vinculemos a todas esas poblaciones o personas que han llegado a este país, ya sea que nacieron como latinos o que llegaron como latinos, y que sean parte del proceso de adaptabilidad y crecimiento y desarrollo y tenerlos en cuenta en diferentes formatos, en diferentes acentos, con sus diferentes fisionomías, porque si hay un lugar donde el mestizaje se dio, esa mezcla entre indígena, afro, europeo de diferentes latitudes, españoles, portugueses, holandeses, alemanes, ingleses y demás, fue en Latinoamérica. Si usted llega a Colombia, va a México, va a Brasil, encuentra ese mestizaje. Entonces estamos adaptados muy claramente desde nuestro ADN a que en nosotros haya diferentes culturas y cuando llegan y nos montan en un solo lugar, en un solo riel, en una sola locomotora, donde todos cabemos y nos damos cuenta de que realmente cabemos, pero que no hay una identificación y mucho más, no hay una valoración de lo que el latino, el hispano ha hecho y ha aportado al país de Norteamérica, Estados Unidos, con fenómenos como la caleña que le contaba, que llegó a trabajar en la NASA sin saber una letra de inglés. Ya lleva años acá, pero cuando llegó fue contratada por talento, que es algo que los hispanos tienen por naturaleza, porque se han sabido adaptar. Entonces, que se incluyan a los latinoamericanos, cualquiera que sea su nacionalidad, en diferenciaciones de mensaje, hace que crezca en la abundancia el mensaje, se enriquezca. Es como escribir un texto en 180 caracteres para Twitter o escribir un texto para 20 páginas en un discurso. La diferencia está en que en 180 voy al grano y dejo la interpretación al libre albedrío. Pero cuando tengo un texto amplio, puedo ubicar mapas, geografía, colores, sabores, aromas, que es en definitiva lo que un latinoamericano, lo que un hispano le aporta en el día a día a la cultura donde esté. Sí. Y también que seamos vistos, ¿no? O sea, esa es la pregunta, ¿cómo generar esa unión en cómo ven nuestras comunidades? ¿Cómo generar esa unión de resaltar que dentro de las comunidades de nosotros también existen los afrocolombianos, o sea, afrolatinos, o sea, son un porcentaje bastante grande aquí en Estados Unidos, por ejemplo, y que usualmente o hay asiáticos latinos también y que no son reconocidos, o también como tú habías hablado de la comunidad, las comunidades indígenas, que por ejemplo, estaba hablando con un amigo el otro día y me estaba diciendo, por ejemplo, en el área de cerca de Tampa, hay un grupo muy grande de Chiapas, México, que hablan en su idioma y que tienen comunidades allá que están haciendo cosas para su comunidad. Entonces es interesante porque son comunidades que viven aquí, que quieren aportar y al final del día, ¿qué es nuestro propósito? Que las sociedades se involucren y entiendan uno cómo funcionan los Estados Unidos, cómo funciona el gobierno,
y que al final ellos también, irrelevante de donde vengan, puedan aportar a esta sociedad, como bien lo hemos hecho. O sea, nosotros, o sea, aquí somos desde los médicos hasta las personas que limpian la mesa en un restaurante, hasta abogados, hasta, como tú dices, personas que están en la NASA. O sea, somos gente somos gente resiliente, somos personas que queremos prosperar y yo creo que ese es el trabajo de nosotros, queremos hacer eso, mostrar quiénes somos realmente nosotros y no lo que están pintándonos con la desinformación, ¿no? Sí, no, muy interesante porque yo creo que lo público y lo privado, o sea, tanto las empresas privadas como los mensajes públicos, campañas oficiales y demás, no se han dado cuenta en la manera de que la comunicación funciona hoy, ¿cierto? Y la comunicación hoy funciona desde lo que a mí me gusta, yo escojo qué ver, cuándo verlo y de qué manera. Y eso aplica para yo ir a YouTube y ver los programas que a mí me gustan. Implica que si yo tengo un Netflix o yo tengo una cuenta de otra compañía, yo escojo lo que a mí me interesa, no lo que se me impone, no por lo que hay en ese momento. Entonces, si vemos toda la pluralidad, repito, la palabra mestizaje, que es algo bien interesante porque que se haya dado en América desde 1492, todo un proceso paulatino de mestizaje, de mezcla de diferentes razas, entre comillas, y culturas, hace que indudablemente no solamente el cuerpo sea más fuerte, sino que también sea la mente más, como usted decía, resiliente. Y ese aspecto no ha sido tenido en cuenta a profundidad, no solamente en los Estados Unidos, con fenómenos o con figuras que resalten desde lo público, actores y demás, que los hay, pero que todavía se mantienen underground. Pero si vamos a nuestros propios países, por eso la desinformación fue tan tomada en serio para dividir, porque si una masa crítica, un grupo de personas se unía, pues el sistema tendría que tenernos en cuenta cada vez más. Y eso es algo que los afroamericanos, por ejemplo, han hecho muy bien acá, porque han tenido grandes transformaciones desde los 50 y los 60 con Martin Luther King, Mohamed Ali, etcétera, etcétera, etcétera. Igual la comunidad LGTBQ, que ha tenido la posibilidad de ser censurada durante mucho tiempo y hoy pueden determinar con un orgullo que son algo que está igual alineado a lo que llamamos ser humano. Y la gran pregunta que usted plantea ahí es entonces, ¿cómo generamos un orgullo latino en los Estados Unidos? ¿Cómo generamos que es una palabra muy compleja, pero la identidad latina? Porque no hay una identidad única. Si usted se va para los de Putumayo en Colombia o en la Amazonía, van a encontrar que unos son católicos, pero son indígenas y otros son completamente eh, leales a su tradición y ambos son indígenas. Entonces, y no hablan el mismo lenguaje, pero el mito y la construcción que hay detrás de todos esos personajes o culturas y tribus se tiene en cuenta cuando hay visibilidad. Entonces, ¿qué es el orgullo latino? ¿Cuál es el orgullo de representar por millones y de tantas culturas y de aportar tan fuerte a la economía, al desarrollo, a la identidad de este mismo país, pero desde el orgullo que otras culturas o comunidades como los afro y demás han desarrollado muy inteligentemente y muy estratégicamente, tanto así que los afroamericanos pudieron tener un presidente afro como gran Barack Obama, que marcó un antes y un después y que de alguna manera, como lo hemos analizado con We Are Más y los lectores, marcó la estrategia agresiva de ciertos Total. grupos, porque se dieron cuenta que si una minoría inteligente se educaba, se organizaba y dejaba a un lado la violencia y era capaz de ir mucho más allá de la educación, podía crear presidentes tan exitosos como lo fue Barack Obama. Entonces, es un poco eso la gran pregunta que nos planteamos como hispanohablantes. Pero ese es el punto exactamente con las comunidades afrodescendientes o comunidades negras en Estados Unidos y cuando no solamente ellos, pero muchos aliados de las comunidades blancas, de otras comunidades se unieron
para fortalecer los derechos civiles. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Mostrar por actos de no violencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué están tratando de hacer? ¿Qué es la desinformación que estamos viendo? Conectando, no solamente en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, a las comunidades afrodescendientes, a las comunidades indígenas, y conectándolas con la violencia, ¿no? Diciendo, y después tratando de conectar eso con el comunismo, por ejemplo. Es algo que estamos viendo todos los días que están haciendo, conectando a la vicepresidenta de este país con otros, o sea, es diario que están haciendo esto, porque ellos lo que quieren, y tristemente tenemos que decirlo, o sea, en Latinoamérica ha existido por siempre el racismo. Y por ese mismo racismo, no de todos, pero de algunos, de creerse, como a veces dicen, la raza pura, ¿no? ¿No? Es que estamos viendo esa situación porque están llegando a estas personas que piensan de esta manera, que tristemente yo he escuchado de gente que me da mucha tristeza decirlo, que cuando hablan de gente que llega aquí buscando de Venezuela, por ejemplo, buscando escapar una narcodictadura, como es la dictadura de Maduro, y no llegan por avión, entonces esa gente no es como uno. Esta gente no es como uno. Empiezan a cerrar la puerta detrás de ellos cuando no se dan cuenta que cada persona, hasta yo, tú, todos estamos aquí porque todos venimos de inmigrantes. Y todos venimos aquí, estamos aquí por la generosidad de este país. Y eso es lo que se les ha olvidado. Que como que, ay, bueno, hoy ya me volví ciudadano, yo ya no soy como esa gente. O sea, lo que menos tenemos que olvidar son de dónde vinimos, nuestro idioma y nuestra cultura. Y es como una enseñanza para todos y es algo que le tenemos que dejar a nuestros hijos. Entonces yo pensando en eso, o sea, en términos de eso, ¿cómo crees? O sea, nosotros dentro de nuestro trabajo, una de las prioridades más grandes es no queremos solo trabajar por trabajar. O sea, nosotros nos importa es trabajar con gente que esté haciendo cambio social. Entonces, ¿cómo crees tú? ¿Cómo es posible crear conciencia e innovación social desde la creatividad? Basado en todo lo que has visto, todo lo que has hecho de tu experiencia anterior, ¿cómo crees que, y analizando, y sé sincero, analizando cómo son las cosas en Colombia en términos de cosas que se trabajan y las cosas acá? ¿Cómo podemos, y hablándole a la gente que está haciendo esto, viendo este programa hoy, que tal vez estén involucrados en otras organizaciones, cómo podemos cambiar para mejorar? Bueno, no, otra pregunta del millón, pero creo que sí hay muchos paralelos. Uno es, repito, mirar la historia, ¿sí? Cuando, tomemos un ejemplo, cuando en la Segunda Guerra Mundial Alemania fue el primer país que fue invadido por los nazis, por una necesidad, por un miedo, por una identidad de buscar la grandeza, como usted bien decía, ¿cierto? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque desde la humildad se comunica mucho mejor que desde la arrogancia de yo soy mejor o lo tengo todo, ¿sí? Muchas campañas, muchas empresas, muchas estrategias de comunicación son derrotadas con facilidad porque hay arrogancia en sus comunicaciones, o desde el blanco, o desde el rico, o desde cómo llegó el país aquí, como usted mencionaba y demás. Y es exactamente igual en cualquier latitud porque esa arrogancia restringe la comunicación, el trabajo en equipo, que sería el segundo, y por lo tercero sería la creatividad. Hay que atreverse a hablar tal y como hablamos, hay que atreverse a ser auténticos y nosotros mismos, hay que atreverse a tener ideas novedosas que no han sido exploradas, a ver qué pasa, porque detrás de un posible fracaso o una campaña no tan exitosa se pueden derivar una cantidad de aprendizajes. E indudablemente nosotros no podemos, dentro de la comunicación, dentro de la creatividad, dentro de lo que somos como hispanohablantes o latinos, no podemos olvidar de dónde venimos. Mi abuela materna, Evelyn, era una mujer de unos 50, una mezcla entre afro e indígena. Mi madre, hija de ella, es completamente blanca
y tengo todo tipo de rasgos étnicos diferentes dentro de la familia materna o paterna. O sea que si yo discrimino al afro, estoy discriminando a mi abuelo o a mi abuela. Si yo discrimino al LGTBQ, estoy discriminando a un hijo, a una tía, a un primo o a mi mejor amigo. Si yo discrimino al latino, estoy discriminando exactamente lo que soy. Y entonces nos estamos, como decimos, nos estamos enterrando el cuchillo nosotros mismos por aparentar ser y que seamos encajados o que nos encajen cuando nuestro verdadero potencial es la diversidad. Es como decir que Colombia todo tiene que ser desierto, cuando tenemos todos los climas y tenemos toda la multiplicidad de aves y de recursos geográficos que nos hacen único. Asimismo aplica en nuestras vidas, en nuestra sangre, en nuestra herencia cultural. Entonces, yo creo que si algo sirve este programa, que es un reto al que nos escuche, al que nos vea, es que nosotros estamos haciendo esto por amor, por identidad, porque creemos en lo que hacemos, pero a la vez porque lo hemos vivido. Hemos sido, como usted me decía estos días, que me encantó esa frase, nos hemos caído 80 veces y nos hemos levantado 120. Y de eso se trata, la comunicación y ser latino. Nos la han puesto difícil, pero no llegamos con ansias de revanchismo, sino con ansias de crecer, de generar desarrollo y de decir, a mí me encanta hablar español, permítame, yo le hablo mi idioma, que vale la pena porque hay 50 millones hoy y ha pasado toda una historia detrás de mí y me ha atravesado y me ha formado como me ha formado. Entonces, yo creo que eso sería como una respuesta básicamente a la pregunta que usted plantea. Bueno, Marcel Santos, ha sido un honor esta entrevista. Nosotros en estas últimas semanas hemos llegado al eslogan que es prácticamente seguimos creando y seguimos soñando. Y así seguiremos soñando. Nosotros estamos listos para trabajar con gente que piensa igual que nosotros, que realmente quiere hacer cambio social, que quiere hacer una diferencia en nuestras comunidades, no solo decirlo, pero actuarlo. Y la verdad, pues para nosotros es muy importante eso y pues para mí era importante y pues para We Are Más, para que conozcan quién está detrás de esto junto con mucha gente más con la que nos apoya día a día en lo que hacemos en nuestros trabajos con nuestros clientes, pero este podcast es especial por eso, es especial porque tiene la intención de cambiar corazones. Entonces ha sido un gusto y no sé si quieras terminar la entrevista con algo y cerramos. No, primero que todo agradecerle a usted, a todos los que puedan ver este video, a los que son latinos de cualquier nacionalidad, país o demás, que vean más allá de sus ojos, que sean más de la que la apariencia. Estamos destinados a crear y a construir desde el valor y la dignidad y la felicidad de ser latinos y hispanohablantes. Claro que hablamos otros idiomas y claro que podemos aprender, pero no olvidar nuestras raíces significa muchísimo. Así que We Are Más, gracias a Evelyn, gracias a los lectores. Es un honor que hayan podido tener este espacio con este servidor y seguiremos creando, seguimos soñando y seguimos creando porque como dice nuestro lema creo que es en Instagram, We Are Más Together, somos muchos más cuando estamos unidos. Muchas gracias. Y el resumen musical por Rodrigo Bonilla, música por In Air Studio. Las palabras deben ser la conexión entre las mentes, entre los seres. Las palabras buscan pasar a la acción, juntando causas, creando puentes. Las palabras no deben ser solo palabras, son acción, información. Transformando mentes, liberando vidas, We Are Más contra la desinformación. Las palabras unen a los hispanos, las palabras igualan diferencias entre hermanos, las palabras acercan a los contrarios y cierran las brechas entre los seres humanos.
esperamos en el próximo capítulo de Los Lectores.